Hola y bienvenidos a este webinario de Skilling sobre un indicador especial que es el QQE para el trading. Es uno más de esa serie de videotutoriales que hacemos de una duración aproximada de unos 10 minutos y en los que buscamos informar, orientar y educar a los traders, a los que empiezan y a los que ya tienen experiencia en este magnífico y peligroso arte del trading financiero. Soy Ramón Morell, instructor profesional de trading. Antes de comenzar, tenemos que hablar de la información legal. La información legal es un apartado muy importante en todos estos videotutoriales porque refleja la actitud que tenemos nosotros de ofrecer siempre información y formación. No pretendemos recomendar ni guiar para operar de una determinada manera, simplemente es, primero, mi opinión personal, basada en mi experiencia, y en segundo lugar es los conocimientos y la forma en que los traders que hacen bien las cosas suelen operar. Pero esto no quiere decir que a todo el mundo le valga. Por otro lado, el trading en CFDs es una actividad de un riesgo muy elevado por su apalancamiento, por su rapidez, porque podemos hacer operaciones en muy breve tiempo y eso genera una ansiedad que muy poca gente es capaz de gestionar bien, y después por la disciplina que requiere en el uso de las herramientas y de la gestión del riesgo especialmente. Por lo tanto, no es adecuada para todo tipo de inversor. Bien, vamos a comenzar con el QQE. El QQE es uno de esos indicadores técnicos que se llaman, que nos sirven para predecir o intentar predecir el movimiento futuro de los precios basándonos en la historia pasada. Como suele decirse, la historia no necesariamente va a darnos una progresión similar, pero sí ocurre en muchas ocasiones en los mercados financieros que la historia se repite de alguna forma y que además existe un seguimiento tan amplio de lo que ha hecho el mercado por medio de distintos mecanismos y distintos indicadores, que al final suele haber situaciones en las que los mercados cambian, se produce inversión de tendencia o se produce reversión de la tendencia hacia otro nivel o se producen impulsos. Y esto es lo que este tipo de indicadores suelen intentar ofrecernos. En el caso del de hoy, el QQE es un indicador que se basa en calidad y cantidad. Esas son las dos primeras letras de su palabra, Quality Quantity Estimation. Y lo que pretende es darnos pistas. El que vamos a ofrecer hoy en Skilling es un indicador exclusivo, es muy especial. Es el QQE mejorado a través de, bueno, pues algo mucho más visual y por otro lado a través de una operativa un poquito más concreta en alguna parte de sus parámetros. Pero es muy simple, es muy fácil de instalar y una vez pues, se puede instalar el estándar y luego puedes hablar con nosotros para que te ofrezcamos este también para que lo puedas tener mejorado. En la plataforma que vamos a usarlo, lo vamos a hacer en MT4, que es una de las 3 plataformas que usa Skilling para sus clientes. Existe una plataforma online llamada Skilling Trader, que es la propietaria, la propiedad. Existe otra que se llama Ctrader, que es poco paralela a ella y encima las dos combinan el saldo de la cuenta. Y existe esta tercera, que es MT4. He puesto un mosaico en el MT4 de manera que podamos ver pues, mercados que reflejen distintos activos. Aquí tenemos el DAX alemán, el IBEX de España y el Standard & Poor's de Estados Unidos. Aquí están en el mundo de las divisas el eurodólar, la libra dólar y el dólar yen. Y en la sección de la derecha están el oro, el petróleo Brent y el australiano contra el neozelandés, y a veces coloco un Bitcoin, a veces coloco algún otro activo que me pueda resultar interesante. En este caso, pues he puesto este pues por ir cambiando un poco también de ello. Las temporalidades con las que estoy empezando son 4 horas. Aquí viene la secuencia de temporalidades, es decir, la temporalidad, el tiempo que la barra, cada una de las velas que tenemos en el gráfico, funciona. Y en este caso empezamos con 4 horas y luego lo veremos de otra manera. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué vemos en el indicador? Pues vamos a utilizar uno cualquiera, por ejemplo, el del eurodólar. Lo ponemos en amplio. Lo voy a traer al fondo para que se vea bien al final. Así es. Y aquí lo que tenemos es
En la parte superior, una gráfica de velas de 4 horas del eurodólar. Esta es la evolución del eurodólar durante las últimas jornadas, porque las velas de 4 horas nos producen prácticamente un mes de histórico en como yo lo tengo configurado, y esta ha sido la evolución del precio del eurodólar, con sus tendencias, sus impulsos y sus movimientos laterales también. Sobre esa gráfica nos aparecen dos cosas. Por un lado, este tipo de puntos, que son una especie de parabolic SAR, es un parabolic SAR, y esta otra línea de puntos, una línea que lleva uniendo una serie de puntitos que puede ser amarilla o puede ser verde. Y en tercer lugar tenemos unas flechas verdes indicando hacia arriba y unas flechas amarillas indicando hacia abajo. En la sección inferior lo que tenemos es dos líneas que se van cruzando, se van entrecruzando a lo largo del tiempo. Estas líneas, digamos que el fundamento del QQE es un RSI suavizado, y estas líneas representan ese proceso de trabajo sobre el RSI. Un RSI que puede ser de 14 periodos, puede ser de lo que queramos, generalmente pueden utilizarse el de 14 periodos. ¿Y cómo funciona el QQE? ¿Qué señales, cómo nos produce señales? Bueno, las señales nos las produce con las flechas en la parte superior del gráfico que nos indican un cambio en la tendencia. Y en este caso podemos verlo pues, de lo más reciente a lo más antiguo. Aquí vemos cómo esta flecha nos indica que se va a producir, que podría producirse un cambio de tendencia. Cuando la flecha emerge, aún no sabemos el resto de la operativa que va a haber detrás. Y en este caso están montando un proceso de caída del mercado. La siguiente flecha anterior es esta otra, y en este momento preciso nos dio una señal de que íbamos a entrar. Eso no significa que entremos alcistas, significa que se puede producir una tendencia alcista o viene produciéndose ya antes y puede revalorizarse esa tendencia alcista, reafirmarse. Pero aquí en la aguja de la vela vemos cómo ha vuelto a caer hasta el nivel por debajo de donde indica la zona de posible entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos que los indicadores no son todos infalibles y que siempre van a tener algún momento de imprecisión, que tenemos que ser muy cautos con ello, porque no nos darán jamás un 100% de eficacia, jamás. Lo que sí ocurre es que si ellos toman muy bien una tendencia, nos van a manifestar el momento de arrancar para esa tendencia. Por ejemplo, cuando ocurre aquí, donde la tendencia, aunque luego decrece el precio, la tendencia sigue manifestándose hacia arriba, o como sea aquí arriba, por ejemplo, donde tenemos una preciosa tendencia bajista que nos ha indicado el QQE, pero primero ha tenido que rebotar. Y esta es la cuestión. ¿Dónde ponemos la stop loss, que es la gestión del riesgo en este tipo de operativa y que es esencial? Bueno, podemos ponerla donde nosotros estimemos que el mercado pues tendría que llegar hasta ese punto, o podemos ponerla desde un punto de vista subjetivo, allá donde nosotros podemos permitirnos esa pérdida. Yo encuentro que la segunda es bastante mejor que la primera, aunque la primera sea un poco más mecánica y en ese sentido puede funcionar a veces mejor que la subjetiva. Pero evidentemente vamos a tener que colocar una stop loss allá donde nosotros podamos aceptar una pérdida aceptable para esa operativa en concreto, para esa operación en concreto. Pero el nivel de el QQE el QQE reformado que nosotros tenemos, nos da también dos pistas. Nos podemos colocar una stop loss en el nivel de la balita, de la barrita esta, de la línea, de los puntos y que va siguiendo, o lo podemos poner también en el nivel del parabólico. Donde esté el punto del parabólico o donde esté este nivel, podríamos fijarnos una stop loss si el mercado va a hacer lo contrario de lo que nosotros estamos previendo. Así que ya tendríamos ahí estructuras para poder fijar una gestión de limitación del riesgo en cada una de las operaciones. Finalmente, ¿cómo funciona el QQE? Bueno, pues funciona con estas flechas, como indicaba, pero siempre y cuando se confirmen con un cruce de las líneas inferiores, o cuando las líneas inferiores nos marquen una posibilidad de entrada que quede confirmado por la flecha. Quiero decir que las flechas pueden anteceder al cruce de líneas, pueden coincidir en el mismo momento o pueden ser después del cruce de líneas, siempre que esa diferencia temporal entre una flecha que emerge y el cruce de líneas por delante o por detrás no exceda de 2 velas. Si es de más de 2 velas, no nos interesa. Ya ha pasado demasiado tiempo entre una y otra. Y vamos aquí. Aquí tenemos flecha arriba, se produjo el cruce de velas, el cruce de líneas aquí abajo, es decir, un momento, una vela anterior a la flecha.
Cuando la flecha aparece, es el momento de ponernos cortos. Y ahora sí, tenemos refrendado este cruce, que fue antes que la flecha, con la flecha. Ambos dos nos están diciendo a ponerse corto. ¿Por qué? Porque la línea roja pasa por debajo de la línea verde. Aquí podemos hablar de que si el QQE es parecido al R6, si estamos sobre 20, sobre 30 o sobre 70, si estamos por debajo de 20 estamos sobrevendidos, o de 30 estamos sobrevendidos, si estamos por encima de 70 estamos sobrecomprados. Las tendencias se manifiestan de determinada manera, yendo hacia el 50 es el punto medio, lateral, no importa. Lo que nos vamos a fijar es en la flecha y el cruce de líneas. Y es simplemente el comprobar que estas dos son las que nos llevan a tomar una decisión de entrada. ¿La salida cuál será? La salida es posible que sea la contraria, es decir, cuando se produce el efecto contrario, cuando hay una flecha que sube, como este caso, y hay un cruce inmediatamente anterior o posterior, pero yo lo que recomiendo generalmente es actuar de otra manera, es ponernos una stop dinámica si el mercado realmente nos da una holgura para poder entrar con ella, y el stop dinámico nos va a dar toda una progresión necesaria, a lo mejor nos sacaría aquí, por ejemplo, pero nos daría una progresión necesaria para poder salir con un riesgo bastante más medido. Con una ganancia más limitada, desde luego, pero es un riesgo más medido, más controlado, y en ese sentido, cuando uno quiere subsistir como trader durante años, en mi criterio, es la forma más adecuada de hacerlo. Entonces tenemos que a veces se produce la flecha, pero no hay un cruce de líneas. Señal falsa, aquí no entramos. Sí, ha ido para arriba, pero no era el momento porque no queda confirmación de la parte inferior del gráfico. Aquí, por ejemplo, la flecha queda seguida por el cruce de líneas, pero ya son demasiadas velas de diferencia, son 4. Fuera. No, tiene que haber una coherencia entre el momento de la flecha y el momento del cruce de líneas. Aquí abajo sí, aquí arriba. Está la flecha y un periodo después tenemos el cruce de líneas. Así que podemos seguir con ello. Hasta ahora va a ser así como funciona. Es muy breve la introducción, lo sé, pero creo que os da la pista de cómo podéis empezar a trabajar, primero en demo, como siempre, y observando aquello que se puede hacer con ello. Como decía, vale para distintas temporalidades. Podéis poner de temporalidades diarias, podéis poner temporalidades de 30 minutos, de 15, como vosotros os encontréis más a gusto, pero antes haciendo el análisis en vuestra plataforma con dinero de demo, siempre. Y una vez que veáis que esto puede funcionar, pues si os interesa, lo aplicáis. Es uno más de los indicadores que, como digo, os estamos ofreciendo en toda esta batería de videotutoriales de Skilling. Muchísimas gracias por asistir y os invito a que veáis los siguientes. Adiós, gracias.